Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos, soy Manuel Rojas, desde Lima, Perú, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la LIAA. Hoy, continuando con nuestro ciclo de charlas astronómicas virtuales, tenemos la presencia de Alberto Anunciato, desde Paraná, Argentina. Alberto es astrónomo amateur, es director fundador de la Sociedad Lunar Argentina y también coordinador general de la sección lunar de la Aliada. Alberto nos va a dar la interesante charla denominada Volcanes en la Luna, una historia de la Guerra Fría. Agradecemos como todas las semanas la gentileza de la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos, quien gentilmente nos presta su plataforma Zoom. Adelante Alberto, buenas tardes. Mm. Hola, buenas tardes, buenas noches para los que estamos en otro horario. Bien, hoy nos va a ser, la astronomía va a estar digamos, en un marco de relación con otras disciplinas. Vamos a exponer la historia de una observación que fue anómala, ¿no? Una singularidad, una observación que no se volvió a repetir y sobre la que hay mucha polémica acerca si incluso si realmente existió o no, ¿no? Fue la espectrografía que obtuvo Nikolai Kozyrev, un astrónomo soviético, en 1958, que supuestamente había demostrado la existencia de un volcán activo en el centro de un cráter de la cara visible de la Luna, el cráter Alphonsus. Vamos a ver el contexto histórico muy singular de esta observación, la polémica con uno de los astrónomos más importantes de la historia, que es el holandés radicado después en Estados Unidos, Gerard Kuiper, el marco histórico de la Guerra Fría, de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, para eh, reflexionar un poco sobre la epistemología de la astronomía y de la observación. A ver si llevo a pantalla completa. Bien, nos encontramos en 1958, un poco antes, en el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética había lanzado el primer objeto al espacio, el satélite el Sputnik 1, el primer satélite artificial, el primer objeto humano en el espacio, ¿no? La Unión Soviética empezaba a ganar la carrera espacial en sus inicios. Recordemos que la carrera espacial, que ahora vemos en perspectiva como ganada por los Estados Unidos por haber llevado hombres a la superficie de la Luna, hasta un poco antes de 1969 era ganada bastante cómodamente por la Unión Soviética. De hecho, los primeros que llegaron a la Luna, pero a través de misiones no tripuladas, fueron los soviéticos. Eh, este hecho no es un hecho menor, eh, pero antes de seguir adelante hacia 1958, tenemos que entrar en el contexto de, acá el título es un poco provocador, ¿no es cierto? El título de esta diapositiva. ¿Por qué lo de los bombardeos estratégicos? ¿Por qué, ¿Por qué Rusia, por qué la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial? Al principio, claramente había un consenso entre los científicos en que para, creo que lo que iba a ser el año geodésico internacional, que creo que iba a ser en 1958, iba a haber satélites circunvolando la Tierra para obtener datos sobre la Tierra de más calidad. Los astrónomos no creían mucho en la posibilidad de obtener datos de calidad desde el espacio. Ellos propugnaban que se invirtiera más en telescopios y demás instrumental en Tierra, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el contexto histórico hacia 1957? Estados Unidos digamos, había terminado la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos tenían una primacía de tropas, básicamente los tan temidos tanques de la Unión Soviética, que pensaban que podían, sabemos, había quedado dividida Europa entre un bloque occidental y un bloque soviético, y había bastante temor entre los occidentales en que la Unión Soviética pudiera avanzar con sus tanques sobre lo que quedaba de Europa, digamos, ¿no? Sobre la Europa occidental. En cierta manera, y Estados Unidos estaba mucho más lejos que la Unión Soviética y los países de Europa habían quedado destruidos después de la guerra. Estados Unidos, de cierta manera, cimentaba su superioridad con la bomba atómica, digamos, es decir, la bomba atómica se arrojó sobre Japón, pero también, en cierta manera, se mostró a la Unión Soviética como un arma que podía ser decisiva en una guerra. Y a su vez tenían cómo arrojarla sobre la Unión Soviética porque tenían bombardeos estratégicos, es decir, aviones de bombardeo de gran tamaño, eh,
que estaban en condiciones de hacer grandes distancias y arrojar las bombas sobre el territorio de la Unión Soviética. Y por eso quizás la foto de la derecha es la destrucción que claramente se calificaría de crimen de guerra de la ciudad alemana de Dresde en 1945, a pocos días de terminar la guerra. Fue bombardeada, digamos, para no pensar en que fue una carnicería sin sentido, quizás podríamos pensar que el sentido, también un poco perverso, era mostrar a la Unión Soviética lo que se podía hacer incluso sin tener armas nucleares sobre su territorio. Los rusos no tenían bombardeos estratégicos, ¿no? Tenían bombardeos de poco alcance. Eh, por eso es que los rusos empiezan a desarrollar, a pesar de haber quedado en esa repartija que fue de los científicos nazis, recuerden que la primera nave casi espacial fue la bomba, la B-2, a pesar de que los científicos, entre ellos el famoso Werner von Braun, casi todo el material y científicos habían pasado a los Estados Unidos del desarrollo alemán de misiles, y pocos a la Unión Soviética. Sin embargo, la Unión Soviética empezó a desarrollar misiles, es decir, una manera de llevar mucho más lejos, si no tienen aviones, poder llevar a través de misiles bombas, las bombas que habían, las bombas que, digamos, yo creo que en el año 1949, 1950, los soviéticos obtienen, a partir de la labor de espías, obtienen la posibilidad de tener bombas atómicas. Por lo tanto, en cierta manera, si bien se había estabilizado un poco la carrera armamentista en el sentido de ambos tenían bombas atómicas, pero todavía los soviéticos tenían que tener con qué arrojarlas. Cuando en 1957 se conoce que habían podido poner los soviéticos un objeto en órbita, digamos, es largo de explicar, pero básicamente las distancias, o sea, así como se tenían potencia como para arrojar, poner un objeto artificial en órbita, les daba prácticamente lo mismo que alcanzar los Estados Unidos con esos, porque al final de cuentas, lo que estamos viendo acá a la izquierda y abajo son el desarrollo de misiles soviéticos y un cohete puede tener el Sputnik 1 o una carga atómica, ¿no? Entonces, por eso es que los norteamericanos también vieron con tanta preocupación, como podemos ver en la siguiente diapositiva, al Sputnik 1. Digamos, que se dieron cuenta que los rusos, así como podían poner puesto el Sputnik en el espacio, podían poner una bomba atómica en cualquier lugar de Estados Unidos, y a su vez también el hecho de que circunvolara el espacio de los Estados Unidos no los hacía no los ponía muy contentos. Ustedes pueden ver por titulares como este y otros eh, cuál fue el efecto bastante fuerte que puso, digamos, que generó el Sputnik 1. Y a su vez esto generó que Estados Unidos digamos, comenzara también la carrera espacial, digamos, ¿no? Y a su vez también comenzara a desarrollar misiles que pudieran llevar cargas atómicas. Digamos, eso fue en paralelo. A su vez también la carrera espacial implicó también un gran apoyo a la astronomía, porque la astronomía empezó a compartir con la política, digamos, objetivos que tenían que ver con el orgullo nacional, y de eso se trató la carrera espacial. Es decir, la ciencia progresa por extraños caminos, digamos, ¿no? Está todo interrelacionado en la historia de la humanidad. Los cráteres de la Luna. En 1958, que es el momento que volvemos a estar, había un grande, digamos, casi se había saldado el debate sobre el origen de los cráteres y de esas llanuras basálticas que conocemos como mares, y que acá estamos observando cráteres y llanuras basálticas. Las llanuras basálticas, que son los mares, no son otra cosa que lava que ha cubierto los impactos más importantes, que por definición no se llaman cráteres, sino se llaman cuencas, que se originaron en los comienzos de la historia geológica de la Luna. Pero el debate, digamos, se había generado por varios siglos entre aquellos que sostenían que eran la mayoría, que el origen de los cráteres en la Luna era volcánico, y que si bien en la Tierra no tenemos ningún tipo de cráteres volcánicos de ese tamaño descomunal como hay en la Luna, bueno, se había hecho una especie de modelo que permitía, con una serie de datos, permitía el modelo era viable en cuanto a qué podía haber pasado en cuanto a que esos cráteres hayan tenido origen volcánico. Una minoría de científicos consideraba que los cráteres se habían producido por impactos meteoríticos. Y también, en otro giro de cómo la historia
está interrelacionada con la ciencia. Eh, También las bombas de la Primera Guerra, con los bombardeos sistemáticos con grandes cañones en posiciones fijas, que fue la Primera Guerra Mundial, y con los bombardeos aéreos de la Segunda, se produjeron cráteres por bombas que permitieron el estudio in situ de estos cráteres y que tenían una dinámica y permitieron comprender la dinámica bastante similar a lo que era la dinámica de un impacto de un meteorito. Por lo tanto, eh, ya en 1949, el paradigma sobre la formación de los cráteres en la Luna que se estaba imponiendo era el paradigma de los impactos meteoríticos, a partir, como decía, de una obra fundamental, que fue un libro de 1949, The Face of the Moon, de Ralph Baldwin, que pasó como así, bueno, quedó en cierta manera saldado. Seguían resistiendo, sobre todo entre los ingleses, partidarios del origen volcánico de los cráteres, pero era un paradigma que se estaba casi, digamos, que terminó, obviamente terminó de imponerse. Hoy sabemos que el 99,50% de los cráteres de la Luna son de impacto meteorítico, pero en ese momento, ustedes piensen que todavía no se había viajado a la Luna, digamos, los telescopios eran mucho más chicos y demás. Eh, Bien, entonces en ese momento en que parecía que el paradigma de los cráteres, del origen meteorítico de los cráteres de la Luna se había impuesto, es que el astrónomo soviético Nikolai Kozyrev patea el tablero. Cuando parecía que el paradigma se había impuesto, ahora empezaba a pocos años a tambalear. Esto fue el 3 de noviembre de 1958. Kozyrev estaba observando con el telescopio de 50 pulgadas, creo, de Crimea, que era el telescopio más grande que tenía la Unión Soviética, y estaba observando el cráter Alphonsus y le pareció estar observando digamos, una especie de zona brillante en el pico central. Acá Alphonsus, yo no sé si ustedes pueden ver mi flecha, creo que sí, este cráter del centro, que se llama Ptolemaos, Arsakel, y el del centro es Alfonso. Un cráter bastante antiguo, pero, digamos, es bastante peculiar, porque ustedes pueden ver estas zonas negras de aquí, que son zonas que indican actividad volcánica reciente, reciente en términos lunares, ¿no? Puede ser de hace no menos de 1.000 millones de años, ¿no? Es decir, son depósitos de lo que deja, digamos, del material que expulsan volcanes, que si hacemos fotos un poco más, este, con más detalle, podemos ver que en estos lugares en el centro de estas zonas oscuras, hay cráteres pequeños que son cráteres volcánicos que son diferentes a los cráteres de impacto. Bien, este cráter al que estaba observando Kozyrev y observa en el pico central un brillo y entonces, como tenía un espectrógrafo, digamos, empezó a registrar el espectro de la luz que estaba llegando del pico central de Alphonsus. Y él lo que pensó era que estaba registrando evidencias de una erupción volcánica, no de una erupción antigua, una erupción en el momento en que él la estaba observando, que coincidía con algunas observaciones. Por ejemplo, son famosas las de Herschel sobre el cráter Aristarchus, donde supuestamente ya se había hablado de volcanes de la Luna. Había un sector muy minoritario, pero todavía había un sector que pensaba que la Luna podía estar geológicamente activo, a cierta actividad. Hoy sabemos que no es así, pero en ese momento todavía había datos, digamos, los datos eh, en contra de esa teoría no eran tan abrumadores como hoy. O sea que en realidad no era una cosa descabellada lo que estaba diciendo Cosire. Podía ser peculiar, pero no era descabellada. Bueno, entonces el mundo se entera de que la Luna era algo más interesante de lo que se pensaba. La agencia soviética TASS comunica al mundo entero el 12 de noviembre, sale en el New York Times, salen las míticas Sky and Telescope, y la noticia corre como un reguero de pólvora. El paradigma de la Luna como un lugar geológicamente en este momento parecía empezar a tambalear. Bien, lo que el espectrograma del pico central de Alfonso que había obtenido Kozyrev parecía indicar una intensa emisión en la banda del carbón molecular, lo que indicaría, lo que sería algo, digamos, una emisión que estaría relacionada con una erupción volcánica en curso. Eh, ¿Quién era Nikolai Kozyrev?
Bueno, no, perdón. Antes de hablar de Nicolás Cosé, vamos a hacer un poco más sistemático. Se difunde la noticia. La noticia cae como una bomba del resto del mundo, obviamente, porque era como una de las grandes noticias de la astronomía del momento, ¿no? Eh, y en ese momento, quien estaba en cierta manera en la cumbre de los estudios lunares en Estados Unidos, ese señor que vemos aquí, detrás de un telescopio inmenso, que es el telescopio del observatorio de Yerkes, eh, es Gerard Kuiper, un holandés que se había radicado antes de la Segunda Guerra en los Estados Unidos y uno de los científicos planetarios más importantes de todos los tiempos. Por ejemplo, descubrió un hecho que cambió el paradigma, digamos, de lo que pensamos que es el sistema solar, descubrió la atmósfera de Titán, por ejemplo, ¿no? Y muchos descubrimientos. Bien, como le digo, desde ese observatorio de la Universidad de Chicago, pero no estaba en Chicago, no recuerdo bien dónde está Yerkes, eh, eh, Kuiper lideraba la investigación lunar y en ese momento ya claramente era uno de los que promovían que era importante conocer la superficie lunar. En ese momento hubo una explosión de atlas lunares fotográficos, fotografía bastante primitiva para lo que hoy serían en la actualidad, pero que era indispensable para poder saber a dónde se dirigiría la futura exploración espacial de la Luna, ¿no? En competencia ya claramente con la Unión Soviética. A su vez, Kuiper estaba en medio de una feroz polémica con Harold Urey, que es la persona que vemos a la derecha, por, eh, digamos, había como una especie de competencia acerca del modelo de de cuál era la historia geológica de la Luna. Kuiper sostenía que ya no había lo que, digamos, sabemos hoy que es así, que ya está geológicamente inactiva, mientras que Urey sostenía que podía haber todavía un núcleo activo y que por eso es que eh, no sería ilógico pensar en cambios geológicos en la Luna produciéndose en la actualidad. Y en eso cae esta erupción volcánica en vivo y en directo, y Yuri obviamente se siente reivindicado. Había toda una competencia por los fondos, que es algo que vemos constantemente, digamos, ¿no? Una competencia por los fondos del Estado y de las fundaciones dirigidas a cuál de los dos grupos, digamos, ¿no? El liderado por Kuiper y el liderado por Yuri respecto a investigaciones. Yuri estaba más relacionado con geólogos y Kuiper con astrónomos. Y en eso cae la observación de Cosiris, que hace tambalear, en cierta manera, el predominio que tenía Kuiper en la ciencia estadounidense. Entonces, Kuiper se ve un poco, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿No? De la Unión Soviética. Entonces dice, bueno, empieza a mover los hilos de sus conocimientos con los numerosos astrónomos, por ejemplo, Kopal, el checoslovaco, o no me acuerdo, Seven, no me acuerdo cómo es el nombre, o por ejemplo Otto Struve, que era un ruso que había huido de la Revolución Soviética, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de un yugoslavo llamado Radik. Tenía un grupo de gente que conocía, porque ustedes piensen, en 1958 la Guerra Fría estaba bastante fría, es decir, no había casi contacto entre soviéticos y estadounidenses en cuanto a ningún contacto y tampoco a nivel científico. Sí, Kuiper había viajado a Moscú en ese mismo año a una reunión de la Unión Astronómica Internacional y él decía, bueno, que no le parecía que la Unión Soviética estuviera en un gran auge de la ciencia astronómica. Entonces comienza una pequeña investigación para ver si, bueno, ¿de dónde nos viene esto? Porque nosotros nos enteramos por TASS, porque no lo sacó directamente en una publicación científica, sino en la agencia noticiosa. Claramente mostraban como con orgullo los soviéticos lo que habían descubierto. Primero plantea dudas sobre el telescopio de Cosires, pero obtiene información que el telescopio era un telescopio que los rusos habían expropiado a los alemanes tras la Segunda Guerra, había sido parte del observatorio de Berlín y que era un telescopio muy confiable, lo mismo para la máquina de hacer el espectógrafo, digamos, ¿no? También era alemán. Eh, entonces, Kuiper va a decir, bueno, ¿y quién fue el observador? ¿Quién era Nikolai Kosirev? Bueno, Nikolai Kosirev había, eh, había sido una de las tantas víctimas de las purgas de Stalin, había pasado 12 años en el Gulag en Siberia, eh,
y había sido rehabilitado, porque algunos de ellos volvían después de los campos de concentración en 1948. Y había sido destinado al observatorio de Pulkovo en Leningrado, de lo que ahora es San Petersburgo, que era el principal observatorio, el principal centro de ciencia astronómica en la Unión Soviética. Entonces empezó a recopilar información sobre cuál era el rol de Kozyrev en la astronomía soviética, y tanto entre los astrónomos que había conocido en su viaje en meses antes, como en estos astrónomos con conocimientos y con contactos con astrónomos del otro lado de la cortina de hierro. Y algunos le dijeron, mira, es un excelente astrónomo, y otros le dijeron, es un chanta, ¿no? Es como que estuvo repartido, digamos, ¿no? Muchos hacían mucho énfasis en que había quedado destrozado anímicamente después de la experiencia de los 12 años en los campos de concentración en Siberia, y otros decían que no. Entonces, Kuiper dice, ¿no será que está tratando de llamar la atención sobre sí mismo con este tipo de, mm, digamos, de alegato? Porque al final de cuentas usted piense en ese momento, la espectrografía era una placa que se obtenía y que lo que se veía era una información. Él dijo, bueno, seguramente esto es fraguado, dijo Kuiper. Eh, y así llegamos, ¿no? Bueno, Kuiper también sabía que en ese momento la Unión Soviética, no en ese momento porque Stalin había muerto en 1953, estamos en 1958, Khrushchev en 1956 dio ese famoso discurso donde, digamos, trataba de desestalinizar, es decir, trataba de sacarnos tratar de cambiar el rumbo de la política soviética, pero igual la ciencia soviética ha sido muy desprestigiada por esta persona que está hablando acá, bajo la atenta mirada de Stalin, que se llamaba Trofim Lysenko. De hecho, lo que conocemos en epistemología como lisenkoísmo es la sumisión absoluta de la ciencia a los dictados de la política, que de hecho le generó en el campo, básicamente en el campo de la genética eh, de las plantas, generó un daño muy grande a la economía soviética, porque Stalin consideraba que era más socialista, vamos a entrar en detalles sobre eso, pero consideraba que era más socialista ciertas teorías que no otras. Entonces, digamos, claramente Kuiper dijo, bueno, pero viene de ese lugar, ¿para qué podemos esperar, no? Es decir, Kuiper llegó a la conclusión de que Kozyrev, que era un pari, dice, bueno, entonces a mí me parece que es un pari en el ámbito científico, trata de llamar, digamos, trata de llamar la atención con un descubrimiento falso, no habría que darle importancia a esto. Tenemos que seguir la investigación lunar dentro del modelo de la luna geológicamente muerta, sin darle importancia a estas cuestiones. Ahí vemos cómo Kuiper, que claramente, para adelanto, como una especie de spoiler, claramente es un científico más valioso que Cosires, pero en ese momento, digamos, había una cuestión de fondos, de obtener fondos para la investigación. Cosires trató perdón, Kuiper trató de desprestigiarlo de cualquier manera, porque a su vez coincidía con los intereses de Estados Unidos en la Guerra Fría. Y a su vez coincidía con esa disputa que estaba teniendo con Harold Urey acerca de cómo era la Luna. Y a su vez coincidía con otra observación que había hecho también un rival de Kuiper, que era el astrónomo Dismore Alter, que había obtenido, si ustedes ven las dos imágenes de Alphonsus, que es el cráter que está abajo, pueden ver que en el de la izquierda aparece como difuminado, como si hubiera una especie de bruma sobre. Ustedes saben que no, la Luna no tiene, y ya en ese momento se había acabado la discusión acerca de si había atmósfera o no. Pero parece haber atmósfera en la izquierda y en la derecha, como una especie de atmósfera este, provisoria, que podría estar relacionada con efectos con afloramientos de gas, digamos, ¿no? Kozyrev había reconocido que había estado muy, digamos, la observación de Alter eh, le había sido, parecido siempre muy interesante, entonces había como una especie de correlación. Kuiper dijo, bueno, la observación está sesgada por la observación previa de Alter, y puede ser que haya habido algo así. De hecho, Alfonso pasó a ser observado constantemente después de estas dos observaciones, generando un sesgo de observaciones, y la gente trataba de ver en Alfonso lo que otros habían observado, que es algo común y que tenemos que tener en cuenta siempre en ciencias observacionales como la astronomía. Bien, a su vez, estamos en plena carrera espacial.
los soviéticos llegan en enero de 1959 a la Luna con el Luna 1. ¿Qué pasó? En la cercanía de la Luna, pero descubrió que no tenía campo magnético. Fue un descubrimiento importante, a pesar de que le pasó muy lejos la sonda. La sonda 2, que fue la primera que alcanzó la superficie lunar, aunque se estrelló meramente, y la Luna 3, que fue, sí, revolucionó la ciencia astronómica porque pudo observar y sacar algunas fotografías de la cara oculta de la Luna, porque fue la primera que circunvoló a la Luna. Que Kuiper también, que en este momento estaba trabajando como consultor, entre otras tareas, para la CIA, porque la CIA se habían puesto a decir, bueno, ¿dónde están parados los soviéticos? Kuiper, con esos informes que había recogido Kosirev, los puso a disposición de la CIA para decir, bueno, esto es actualmente lo que son capaces de hacer los soviéticos. Y él les dijo, miren, lo de la fotografía de la Luna es falsa también. Este, eh, después se retractaría de eso, pero, digamos, le dijo a la CIA lo que la CIA quería escuchar. ¿eh? De hecho, estuvo 2 años como consultor de la inteligencia norteamericana. Las cosas, después del 1959, con estos éxitos soviéticos, se ponen mucho más densas cuando los soviéticos derriban el avión Espía 2. Los norteamericanos tienen un sistema de constante sobrevuelo y con armas también. Y pensaba que no había manera de que los soviéticos lo alcanzaran, y lo alcanzaron. El piloto se eyectó y montaron juicios y, bueno, lo mostraron eh, constantemente, y fue una clara humillación para Estados Unidos, porque aparte Nikita Khrushchev primero dijo, digamos, jugó un poco con Eisenhower diciendo, bueno, derribamos un avión, y Eisenhower salió a decir, sin saber que tenían un piloto, dijo, es una mentira más de los soviéticos y demás, hasta que los rusos le mostraron a Gary Powers. Eso fue, digamos, ahora nos hemos olvidado un poco de eso, pero ahí también el mundo estuvo al borde de una guerra atómica. Y en ese clima terrible es que hay una reunión en diciembre de 1960 en Leningrado, hoy San Petersburgo, de la Comisión de Investigación Lunar de la Unión Astronómica Internacional. Si ustedes ven acá, hay montones de nombres eh, súper conocidos. Entonces estaba Kosirev y estaba Gerard Kuiper y Harold Urey y demás. Eh, bueno, Kuiper intentó por todos los medios intentó que no se invitara a Kosirev, porque diciendo que no era serio lo de Kosirev, eh, pero otros digamos, los organizadores le hicieron una treta y consiguieron que Kosirev pudiera exponer. Primero expuso Kosirev en esta conferencia y mostró sus placas, ¿no? De Alphonsus, y una nueva que había tenido en 1959. Luego tomaría 3 supuestas muestras de erupciones volcánicas en Aristarco. Acá estamos dando un indicio con estas repeticiones de observaciones de que algo raro podía haber con Kosirev, ¿no? Porque hoy sabemos que el modelo, digamos, no hay erupciones en la Luna, no creo hacer un spoiler con esto, y si bien hay afloramientos de gas, no son tan frecuentes como parece indicar las observaciones de Kosirev. En ese momento no, estas observaciones de Aristarchus no las había reportado, o sea que era algo bastante plausible. Pero Kosirev mostró sus placas para que todos lo pudieran ver, pero después de la conferencia de Kosirev vino una conferencia de 2 astrónomos del Observatorio de Leningrado, Kaliniak y Kamionko, quienes ofrecieron una explicación alternativa a la de Kosirev. La espectrografía claramente mostraba emisiones en la banda del carbón molecular, pero eran gases fríos, no provenientes de una desgasificación, de un afloramiento de gas natural y no de gases calientes de un volcán. Luego, como les decía, Kosirev recibió a todos las placas, Kuiper admitió su error y pudo ver, porque él también era un espectrógrafo muy experto, pudo ver que las placas eran auténticas. Claro, la explicación de Iñaki Kamionko hacía que la observación de Kosirev ahora encajaba con el modelo que hoy sabemos que es el modelo correcto, de una luna sin volcanes activos, que era el que propugnaba Kuiper. Ahora la observación de Kosirev no era tan peligrosa y Kuiper se dio, digamos, ¿no? Se dio el lujo de decir, bueno, juzgué mal y me parece que la observación es una anomalía y no un fraude. A partir de ese momento, Kuiper sacó del índice de la investigación lo que conocemos como fenómenos lunares transitorios. De hecho, el nombre de fenómenos lunares transitorios viene de uno de los miembros equipo de investigación de Kuiper, de Winifred Cameron, eh,
y la posibilidad de que hubiera pequeños cambios en la geología lunar relacionados con, digamos, hoy con afloramiento de gas, no parece, no es lo mismo que un volcanismo activo. Entonces, igualmente Alfonso continuó siendo observado, como yo le decía, hay muchas observaciones de Alfonso y probablemente hay muchos sesgos de observación de si tratar de buscar repetirlas lo que vio Kozyrev, pero de hecho, una de las primeras sondas que los norteamericanos mandaron a la Luna, que eran sondas no de alunizaje no controlado, sino balístico, podemos decir, que sacaban imágenes hasta el momento de chocar, fue una de las misiones Ranger, una de las primeras fue Alfonso, porque era y sigue siendo un cráter bastante peculiar. Acá en estas imágenes podemos ver lo que yo le decía. Hay tres zonas más oscuras que son depósitos de, de cenizas volcánicas, podemos simplificarlo, ¿no? Alrededor de cráteres que no son cráteres de impacto, sino son cráteres como los cráteres que vemos en la cima de un volcán. Pero no vemos nada parecido en el pico central que pudiera explicar lo que vio Kozyrev. Bueno, nos referíamos a los fenómenos lugares transitorios. Brevemente, acá hay una serie ¿qué son los fenómenos lugares transitorios? Son aumentos o disminución de brillo de determinadas zonas. Lo que Kozyrev vio fue, antes de tomar la espectrografía, fue un aumento de brillo en el pico central de Alfonsus. A veces no es pico, el que vio, por ejemplo, que habíamos mostrado las imágenes de Altair, sería una disminución del brillo, se ve menos nítido el cráter. Hay una serie de posibles causas para que, no, para que sepamos, todavía no se sabe también, digamos, ya hemos visto en otra conferencia el tema del fenómeno lunar transitorio, todavía no se sabe de verdad si existen o no. Pero sí es interesante que la última explicación podría tener una explicación, y está relacionada con la observación de Kozyrev, que es la posibilidad de afloramientos de gas. Sí hay tres hechos comprobados, que es fenómenos lunares transitorios en los años en que se han observado no se dan, no se dan aleatoriamente, se dan en determinadas zonas más que en otras, zonas, y aquí es una teoría bastante peculiar, digamos, ¿no? Pero que dice que habría zonas de debilidad de la corteza lunar, y esas zonas son las que donde se darían los fenómenos lunares transitorios, y en las zonas de debilidad de corteza lunar es donde se ha detectado, por ejemplo, estas misiones que estamos viendo acá, afloramiento de gases, básicamente el radón, que es un trazador de la actividad sísmica. Y también en esas mismas zonas se ha comprobado que hay actividad sísmica, no sé si relevante, como dice acá la diapositiva, pero sí hay cierta actividad, hay ciertos lo que se llaman lunamotos, ¿no? Entonces esa actividad sísmica podría en cierta manera relacionada con la liberación de gases en zonas de debilidad de la corteza y esas afloramientos de gases generan el levantamiento del polvo lunar, ese polvo tan peculiar que es el regolito. Y bueno, explicaría visualmente cómo cuando la luz incide sobre esa nube de polvo que es transitoria, provocaría un aumento, podría oscurecer la zona que está debajo o bien aumentar el brillo de esa zona porque la luz polarizada por la nube de polvo aumenta respecto a la luz del polvo compactado, digamos, ¿no? Entonces, lo que se produce es un afloramiento de gas, el polvo en suspensión, en esa zona se produce este aumento o disminución del brillo, que después es transitorio, porque una vez que se asienta de vuelta la nube de polvo, ya no vamos a ver nada. Y tampoco eso genera un cambio, que una de las críticas a la fenómeno lunar es decir, bueno, pero no hay cambios en la superficie que en ese mismo lugar, cambios que estuvieran relacionados con ese fenómeno lunar transitorio. Bueno, esta explicación nos diría por qué no hay cambios posteriores en la zona donde se observó un fenómeno lunar transitorio. Que sería una especie de, así se verían uno de estos afloramientos de gas desde la superficie de la Luna. Y esta es la imagen esta imagen tiene toda una historia que después podremos contar, pero que sería como la imagen más obvia de lo que sería un fenómeno lunar transitorio. Bueno, bien. ¿Qué fue la observación de Kozyrev? ¿Un volcán activo? Ya sabemos que no. Desde el mismo Kozyrev después se le admitió que probablemente no era un volcán activo. Un fraude parece, digamos, sería posible, ¿eh? Un fraude, es decir, dijeron, bueno, decí algo espectacular y el fraude después, la mentira tiene patas cortas, como siempre decimos acá en Argentina, entonces eh, lo que se hizo, digamos, se armó el fraude, pero relacionado con lo que podía ser
en el año 58, algo que si uno lee los libros de ese momento de la Luna, sobre la Luna, indica que podría ser posible. Entonces dijeron, bueno, esto puede ser posible y probablemente vayamos para ahí. Después se demostró que eso era imposible y ahí hubiera quedado el fraude expuesto. Pero en realidad, eh, mm, esa misma falta de unanimidad digamos, para evaluar a Kosirev dentro de la comunidad científica soviética, que esa investigación que realizó Kuiper, muestra que en realidad los soviéticos no estaban tan, digamos, no fueron unánimes en apoyarlo, por lo tanto no sería tan probable. Tampoco el fraude bueno, el fraude de Kosirev, como dijimos, después Kosirev hizo una serie de observaciones eh, que serían un poco controversiales. Fue un hombre controversial. Esto, digamos, esto es interesante. Después Kosirev incluso tenía toda una teoría respecto a la evidencia física. No me pregunten porque yo no lo vi hace mucho, incluso estuve viendo bastante en internet, pero ya no lo recuerdo, pero sobre la evidencia, de cómo el paso del tiempo deja evidencia física. Era un científico medio loco, digamos, por decirlo de manera este, folclórica. De hecho, parece, por lo que vi, me acuerdo en internet, había como una pequeña comunidad que todavía seguía difundiendo la idea del maestro, con lo cual uno puede decir, bueno, fue un fraude. Ahora, a su vez, el método científico nos dice que si se utilizaron los métodos adecuados y se utilizó los instrumentos adecuados, vale tanto la observación de un loco como la observación de un científico acreditado, porque la ciencia trata de, digamos, los datos tienen que ser datos objetivos, no porque la otra postura sería solo confiamos en los científicos que nosotros decimos que son reconocidos, con lo cual la ciencia no sería objetiva. Eh, una interpretación incorrecta, es probable que Cosílio hizo una interpretación incorrecta. Yo creo que es probable que haya sido un afloramiento de gas. Y aparte están las espectrografías que el mismo Kuiper admitió que eran verdaderas, digamos, ¿no? Eh, lo más probable es que realmente fue una observación concreta, pero fue una observación que fue una anomalía. Y este es un concepto interesante, el concepto de anomalía, es el concepto de observaciones que no entran dentro digamos, del patrón estándar, del paradigma admitido. Y hablamos de paradigma, es entrar en una interpretación de la ciencia, que es la interpretación de Hans Kuhn, eh, que interpreta que el progreso de la ciencia no se da en forma progresiva, ni se da de forma lineal, sino que se da a través de épocas de ciencia normal, como dice acá, hasta que un momento las anomalías se van acumulando y empiezan a resquebrajar ese paradigma. En un momento ya las anomalías son más que o sea, las observaciones que no confirman el paradigma son más que las observaciones que confirman el paradigma, y ahí es como que el paradigma necesita romperse. El ejemplo clásico, y que es el ejemplo que analiza en el famoso libro, en su famoso libro Hans Kuhn, es el cambio de paradigma, del paradigma tolemaico de la astronomía, digamos, de la astronomía que adoptaba, digamos, el modelo del universo girando alrededor de la Tierra a el paradigma o sea, el paradigma geocéntrico al paradigma heliocéntrico. Eh, y si ustedes ven, digamos, la historia de Copérnico, de Galileo, de Kepler, no es que, digamos, es como que fue, digamos, se fueron acumulando, si uno ve, bueno, no vamos a entrar en esto, pero si uno va, el mismo Tycho Brahe, por ejemplo, fue acumulando anomalías, pero que en la medida que podían ser solucionadas, no eran consideradas. Ahora, cuando ya, y en eso tuvo que ver el invento, digamos, no el invento, pero el uso por primera vez con fines astronómicos del telescopio por Galileo, hace que esas anomalías ya sean muy evidentes y que ya no se pueda tapar. Pero a su vez también tiene que ver con la ciencia de la época, o sea, no fue un progreso y tampoco fue muy, digamos, la ciencia de la época no es que meramente fue una batalla entre ciencia y religión. La ciencia de la época, los científicos de la época, estaban mayoritariamente, el consenso que ahora están, a parecer de manera claramente errónea, se toma como una especie de parámetro de lo que es verdadero científicamente. El consenso de los científicos, si uno hubiera, digamos, resuelto las cuestiones científicas en el siglo XVII con el consenso de los científicos, no hubiera habido revolución, la revolución que hizo Galileo con el telescopio, ¿no?
Entonces, claramente acá podemos ver que hay una serie de cuestiones de las que habla Hans Kuhn que se cumplen. Por ejemplo, que es el mismo modelo científico quien determina cuáles son los experimentos que valen y que no valen, digamos. Eh, si ustedes ven cómo se manejó Kuiper, que a final de cuentas, como yo le decía, es el científico más valioso, que claramente es muchísimo más valioso que Kozyrev, pero aún así Kuiper no se manejó con el sistema que quizás, no sé, si vemos, no sé, Cosmos, por ejemplo, o otros trabajos de divulgación de la ciencia, nos muestran como una especie de competencia de teorías, que es el modelo eh, del sensacionismo de Popper. Ustedes recuerdan que supuestamente, y hay, por ejemplo, tenemos un epistemólogo muy conocido en Argentina, que bueno, ya falleció hace poquito, Mario Bunge, que nos dice, la ciencia es acumulativa, va a, va progresando en medida que hay una competencia de hipótesis. O sea, una hipótesis se mantiene como la hipótesis digamos, que ha ganado. Hay mucho también de la mentalidad norteamericana, ¿no? De competir constantemente. Hay una competencia, si ustedes ven que era la ciencia en Roma y en Grecia, convivían las teorías sin competir, tampoco progresaron tecnológicamente, ¿no? Entonces lo que dice Popper, y que es en cierta manera lo que hoy los mismos científicos consideran que es, en general, el progreso digamos, el modelo que explica el progreso de la ciencia es, hay una hipótesis, esa hipótesis es contrastada, y en la medida que ese contraste a través de experimentos generan experimentos que demuestran que esa teoría es falsa, la teoría que generó, digamos, la teoría que está respaldada por esos experimentos que demostraron que la teoría anterior era falsa, es la que pasa a ser la teoría dominante y que son todas provisorias. Hoy por hoy, si ustedes ven por algunos temas que relacionados con la ciencia en general, digamos, y que hemos tenido como sociedad, hay un planteo como que no hay manera, como que hay un consenso de ciencia en determinadas cuestiones y que ya la ciencia ha establecido lo que es verdadero, lo cual, desde el punto de vista científico, es una aberración, tanto para Popper como para Kuhn. Eh, Aquí vemos que en realidad no se trata de una competencia leal, sino que se trata, como todo, las cosas como todo en la humanidad, se trata de una competencia con los medios que existen. Es decir, Kuiper, si ustedes se ponen a ver, eh, claramente Kuiper estaba al lado de la verdad, digamos, ¿no? Sabía más del tema que Kozyrev, pero él no adoptó, digamos, no dijo, bueno, tratemos de comprobar las observaciones de Kozyrev, digamos, ¿no? En principio dijo, no perdamos el tiempo con Kozyrev porque está completamente contrario al modelo que hoy se está imponiendo, al modelo del consenso, ¿no? Y también si uno ve la historia de Galileo, Galileo fue un genio porque no es que meramente un científico que dijo, acá está mi teoría y la demuestro y la teoría se impuso. Hizo de todo a través de su relación con los Medici y con las cortes europeas para hacer propaganda del modelo correcto, digamos, ¿no? Entonces, y a su vez también, si uno ve el comportamiento de ese gran científico que fue Gerard Kuiper, también es una ilustración de lo que Hans Kuhn calificaba de inseguridad profesional marcada, que es cuando vemos un experimento o una hipótesis que es discordante con el paradigma reinante, digamos, lo que genera es un desconcierto que, digamos, que, que, que hace que la comunidad científica se maneje de la manera que se tienen que manejar las cosas, digamos, ¿no? Para bien o para mal. Por eso es bastante interesante esta observación de Kozyrev. Fue una observación en contra del paradigma, pero una observación que no progresó. O sea, no se repitió. Nunca hubo de vuelta espectrografías de afloramientos de gas, pero sí hubo sondas espaciales que determinaron que había afloramientos de gas. Por lo tanto, es muy probable que esa observación haya sido verdadera. Es lo que, para finalizar, es lo que eh, la ciencia considera como evidencia esporádica, ¿no? Es otra manera de llamar a las anomalías, ¿no? ¿Y qué nos dice la epistemología de Kuhn? Las anomalías se van acumulando y mientras no son importantes, no se les da importancia. Cuando se empiezan a repetir, a repetir, hay en cierta manera la comunidad tiende a atacarla. Si digamos, creo que fue Kelvin, el físico inglés, que dijo, los cambios de paradigma se dan cuando todos los científicos
que apoyaban el paradigma anterior, se murieron. Y no sabemos si es un poco así, pero sí que las anomalías se tienden a acumular, pero el cambio en cuanto, digamos, eh, no es lineal, digamos, con una especie de análisis frío de la evidencia. Ustedes piensen, por ejemplo, el primer ejemplo acá a la columna de izquierda serían anomalías que después terminaban produciendo un cambio de paradigma. El caso más astronómico, digamos, es el caso de los meteoritos. Los científicos durante varios siglos negaron que hubiera posibilidad de que cayeran piedras sobre la Tierra y decían que eran los granjeros los que lo veían, que no tenían ningún tipo de conocimiento científico. Eh, Porque incluso los granjeros decían, los meteoritos caen después de tormentas. Después sabemos que hoy no hay una correlación sobre eso, pero le decían piedras de tormenta a los meteoritos que encontraban. Pero, pero se terminó dando. Al final, en algún momento, cuando prácticamente le cayeron los meteoritos en la cabeza a los científicos, que fue a finales del siglo XVIII, claro, obviamente que siempre la evidencia de una, digamos, de una observación de un meteoro y después relacionar una piedra con ese evento en el cielo es sumamente esporádica, digamos, ¿no? En algún momento hubo un cambio y la ciencia lo terminó aceptando, digamos, ¿no? Pero no es que digamos, que ese cambio se impone por sí mismo, por el peso de la razón, sino que se impone por la lucha de los científicos, digamos, y en eso también es la importancia de Galileo y la importancia de Kuiper, qué sé yo, ¿no? El de la izquierda acá es el celacanto, que es uno de los animales que, digamos, que se consideraban que no podían existir porque estaban extinguidos, un animal sumamente primitivo y que en algún momento alguien decía, che, mirá que alguien pescó un celacanto, decía, bueno, sí, pero es obvio que no puede haber ese tipo de anomalía. Una anomalía, digamos, y por el otro lado tenemos, y que en general esas observaciones tienden a ser desacreditadas, y, y está bien, en la medida que no nos tapen la posibilidad de que realmente existe. Bueno, el Celacanto también lo demostró. ¿Por qué lo puse a Neil deGrasse Tyson, que no es uno de mis divulgadores, que es mi divulgador preferido? Tiene un grado de soberbia, digamos, por ejemplo, es uno de esos partidarios que dice, la ciencia ha establecido el consenso y parece como que todos tuviéramos que cuadrarnos como una especie de nueva religión. Y está mostrando Vulcano. Vulcano, que hay un artículo hace poco, digamos, en los últimos libros, en las últimas revistas de la Aliada, Universo Digital, hay un artículo muy interesante sobre Vulcano. Digamos, las observaciones de Vulcano fue ese planeta que supuestamente estaba entre Mercurio y el Sol. Por eso se llama Vulcano, ¿no? El dios del infierno y del fuego. Eh, Así como se había, digamos, por el tema porque la órbita de Mercurio en su órbita tenía perturbaciones gravitatorias que no se sabía de dónde venían. Eh, esas perturbaciones se explican en el modelo de Einstein, digamos, del eh, digamos, la teoría de la relatividad. En el momento no tenías ese paradigma, que era lo que lo explicaba. Usted piense que, digamos, hay algunos libros de astronomía de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que todavía siguen diciendo que había un planeta que se llamaba Vulcano. ¿Por qué? Porque digamos, el paradigma de detectar planetas a partir de las perturbaciones gravitatorias que sufren los planetas cercanos había funcionado perfectamente con Neptuno. Neptuno fue el primer planeta que se descubrió así. Se descubrió viendo las perturbaciones que tenía, si no me equivoco, la órbita de Urano, y se fue a buscar, en vez de haberse descubierto a través de la observación astronómica, se fue a buscar y se confirmó la teoría con la observación. Y lo mismo se pensó de Vulcano. Ahora, había observaciones de astrónomos que eran reputados observadores, de una reputación mucho más grande que la de Cosirev. Y sin embargo, Vulcano no existe. ¿Qué estaban observando esos astrónomos? No lo sabemos. Es decir, ahí había anomalías que finalmente mostraron que eran observaciones anómalas. También pueden haber sido, pero no necesariamente tienen que haber sido observaciones fraudulentas, porque, digamos, son observaciones anómalas que quedan ahí y que no dieron fruto. Bueno, el último, el de abajo sería, hay muchas relación con estatuas olmecas, digamos, como que habría habido un contacto entre China, el ámbito de la historia, entre China y las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Digamos, hay indicios que podrían darlo, pero nunca se pudo comprobar nada similar. Bueno, y yo creo que la observación de Kozyrev debería marcarse en eso, ¿no? Una observación, no necesariamente un fraude, no necesariamente una observación errónea, una observación anómala.
que no concretó, no se concretó en nada, porque todavía el tema de los afloramientos de gas también está discutido. Lo que yo mostré como una especie de explicación al fenómeno lunar transitorio también está discutido, porque hay quienes dicen que igualmente no se podría observar desde la Tierra ni con el mejor telescopio ese aumento de brillo. Correcto. Entonces, probablemente cuando sepamos que no, por ejemplo, que no hay fenómenos lunares transitorios, que digamos, todo eran errores de apreciación o lo que sea, digamos, la observación de COSIRIF quedó ahí, digamos, desacreditada. Eh, y si en algún momento se comprueba la posibilidad, digamos, se sabe mucho más sobre los afloramientos de gas que puedan producir esos efectos y que, por ejemplo, la observación que vimos, la fotografía que vimos hace poco de Leon Stewart, sería, por ejemplo, una prueba, bueno, lo de COSIRIF fue una observación que finalmente se terminó acomodando en el paradigma dominante. Así que bueno, siempre me pareció un tema muy interesante ver cómo se manipuló todo en función también de la política del momento, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, que es algo que también pasa frecuentemente en la historia de la ciencia. Y bueno, un homenaje también a estas personas que, al final de cuentas, tanto Cosires, pero sobre todo por Kuiper. Si uno se pone a ver, el verdadero héroe de aquí es Kuiper, porque, digamos, uno puede decir, bueno, jugó sucio en cierta manera contra Cosire. Él estaba tratando de llevar adelante el modelo que sabemos que era correcto, digamos, ¿no? Y tampoco es que jugó muy sucio, él ha estado de verdad convencido de que Kosirev estaba en correcto, digamos. O sea, después nosotros cuando vemos toda la posterior actividad de Kosirev, vemos que no era un tipo muy confiable, por a lo mejor su psique fue destruida durante esos años de Gulag en Siberia, este, pero así es que se hace la ciencia, no se hace de una manera, a mi entender, ¿no? De una manera eh, aséptica, ni que los científicos sean personas superiores al resto de la comunidad, sino que se hacen metiendo las manos en el barro, ¿no? Y eso al final de cuentas es lo que hizo Kuiper con la observación de Kosirev. Y bueno, creo que no tengo nada más y aprovecho para agradecer entonces la atención de ustedes. Muchas gracias, Alberto. Interesante charla que hemos tenido hoy. Más bien, por favor, si tuvieran alguna consulta, pregunta, aquí hay, bueno, pueden escribir en el chat o hay una opción para levantar la mano. Ahí abajo a la derecha, donde dice reacciones, ahí activan levantar la mano. Bueno, yo tengo un comentario. Primero, en honor a la verdad, Twitter no fue el primero que dijo que Titán tenía atmósfera. Fue un astrónomo español, José Comas y Solá, catalán, desde el Observatorio de Fabra, en Barcelona. ¿Cómo así? Él tiene su libro Astronomía, tiene un montón de ediciones, pero creo que es un clásico, editó Sopena, y tiene creo como 50 ediciones, pero la primera edición es de 1920 y tanto, y él allí escribe, dice más o menos que en 1908 7 él, con el telescopio de ese observatorio, él ya señalaba que Titán podía tener atmósfera, porque en los bordes tenía, bueno, veía el disco y en los bordes tenía pues una imagen difusa, ¿no? Ahora, era una observación visual, seguramente Kuiper ya lo hizo pues con no sé, Claro. espectrógrafo, pues esas cosas, no sé, era otro tipo de observación, pero yo creo, bueno, personalmente es mi idea que como ahí todavía estaba fresco el tema de la guerra hispano-estadounidense, había una competencia entre astrónomos españoles y estadounidenses. Bueno, es mi teoría, ¿no? Pero en honor a la verdad quisiera comentar eso, ¿no? Porque tiene su mérito. Es uno de mis libros favoritos, el de Coma Solar. Sí, es muy lindo el libro, ¿eh? Sí, 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 y sé que fue súper popular en su época, hoy, digamos, lo vemos como lindo por su valor histórico, pero sí, 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 realmente era un gran astrónomo, Tom Comas Solá. Sí. Bueno, a ver, a ver acá, vamos a los comentarios. A ver, vamos a ver. Bueno, primero los saludos. Guillermo Cheredeiter dice buenas noches desde Entre Ríos, Argentina. Joel Castaño, buenas noches. Pancho Alsina, buenas noches. Saludos desde Oro Verde. Eh, Joel Castaño dice, vengo del curso de UADER. Un gusto estar acá para aprender más. Bueno, acá le responde, es un gusto, nos vemos el viernes.
Alberto dice buenas noches a todos. Alberto Telesca desde Buenos Aires, Argentina. Alan Carciente, como siempre, desde Caracas. Nos hace recordar que ya falta menos de un mes para el eclipse anular, que va a ser parcial desde Perú. Creo que en Argentina se llega a ver todavía, en todo el territorio. Me parece que no, ¿eh? Ya, No sé, bueno, no sé, Raúl, si por ahí tiene más data, pero o acá lo veo que está Marcelo también, pero, o Guillermo. La verdad que no, porque, no, bueno, no al sé menos qué acá indicación. Al menos acá desde Perú creo que agarra hasta 50%, me Ah, parece. Bueno, sí. me parece. A ver, Claudia Estrella Prieto dice, buenas noches, desde Riviera, Uruguay, excelentes saludos a todos. Guillermo Cheredeiter, excelente Alberto, como siempre, hermosa charla. Raúl Podestá, muy buena Alberto, me encantó. Alberto Telesca dice, muy interesante la charla. En la misma vemos cómo se cuenta la historia y todos los pormenores que actúan. Lo irónico es que lo sabemos muchos años después. Acá deja este comentario, Alberto. Alan Carciente dice, en Argentina no es visible. Desde Formosa algo, dice Raúl Podestá. Bueno, a ver, como 50, como parcial, menos del 50%. Desde Formosa algo. Bueno, a ver, esperemos, ¿no? Los que puedan observarlo, puedan ahí verlo. Bueno, a ver, si tienen alguna consulta, la van dejando acá en el chat, o si no, activan la opción de reacciones y ahí hay un botón para activar el micrófono a quienes deseen tomar la palabra. Bueno, mientras tanto, vamos acá a los créditos finales de la charla. Si me permites, Alberto, voy a compartir pantalla. Un momento, un segundo, por favor. Ya, a ver, ya, estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, bueno, como todas las semanas, agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Flores, propietario de la página Rastros de Guerra, quien gentilmente nos presta su plataforma Zoom todas las semanas. Así que muchas gracias a Juan Carlos y están todos invitados a visitar su página, que es una página, como les digo siempre, es una página de historia militar peruana y sudamericana, ya que en Sudamérica, en el proceso de la independencia, todos los países tenemos una historia común, ahí hay bastante material para que puedan visualizar. Y como ya es tradición aquí en la Aliada, le otorgamos este diploma virtual a Alberto Anunciato por esta excelente exposición, Volcanes en la Luna, una historia de la Guerra Fría, hoy 17 de septiembre. Alberto, este diploma te lo vamos a mandar a tu correo. Unas palabritas, por favor, para ir cerrando. Bueno, gracias por la atención. Como siempre es un placer estar en este ciclo de charlas. Y bueno, una invitación a que se sumen a compartir en la sección lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía, que manden sus observaciones. Acá tenemos, acá lo veo a Raúl, que es un colaborador frecuente también, y destacado, obviamente. Pero bueno, que sigan compartiendo sus observaciones, que son no solamente forman parte del acervo, este, de, de, mm, del acervo de la Liga Americana de Astronomía, sino también son siempre compartidas con la Association of Lunar Planetary Observers y realmente el aporte, digamos, están muy contentos con el aporte desde Latinoamérica que hacemos de la Aliada. Así que, bueno, pedir esa colaboración y agradecer las colaboraciones que se reciben. Gracias, Alberto. Y bueno, para quienes deseen un diploma, ya sé que estamos atrasados, ya van a salir los diplomas, ya estamos trabajando en eso. Creo que esta semana ya los vamos a entregar por fin. Bueno, para quienes deseen un diploma de participación de esta charla, pueden dejar su nombre, escribir a este correo, charlas.liada@gmail.com, y próximamente le vamos a enviar su diploma de participación. Y esta charla llega, como siempre, gracias al trabajo conjunto del profesor Jorge Colan de Santa Fe y este servidor Manuel Rojas de Lima, Perú. A ver, también, eh, bueno, esta charla está siendo grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Liada TV, en unas horas. Ahí tienen el archivo de todas las charlas anteriores que hemos ya dado en estos 3 años de este ciclo de charla. Aquí está la charla Vulcano, bueno,
Alberto hizo un comentario en su charla. Bueno, aquí hay, digamos, bastante material sobre Vulcano que ustedes pueden ver, compartir, hacer una maratón de videos. También invitarlos a que eh, visiten la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, el propietario de esta cuenta Zoom, quien gentilmente nos presta su plataforma todas las semanas. También tiene videos cortos ahí donde se le ve probando y enseñándonos ahí todo lo relacionado a la tecnología militar del siglo XIX. Ujú. Bueno, también están todos invitados a escribir o mandar sus fotos, sus artículos a la revista Universo de la Aliada. Estamos por el número 67, ya próximamente sale el 68, y en la misma página de la revista Universo están todos los números anteriores para que los puedan descargar libremente. Esta semana, el martes pasado, nos enteramos lamentablemente del fallecimiento de la astrónoma uruguaya Esmeralda Mayada, quien, bueno, fue amiga de la Aliada y participó en alguna de sus convenciones. Yo tengo estas fotos de Esmeralda dando una charla sobre asteroides en el Congreso de la Aliada del año 2012, en el COE, en Santa Fe. Esmeralda, bueno, fue una de las fundadoras de la Asociación de Aficionados a la Astronomía del Uruguay y también tiene un asteroide con su nombre, el cinturón principal. Así que desde aquí, bueno, le enviamos nuestras condolencias a su familia y a las personas que la conocieron y que descanse en paz, Esmeralda. Siempre será recordada. A ver, vamos acá a los comentarios finales. A ver, Marcelo Guarda dice, muy interesante la charla, lástima que no me pude conectar antes para poder presenciarla en su totalidad. Saludos desde Santa Fe. La charla está siendo grabada, Marcelo, y la puedes ver en el canal de YouTube dentro de unas horas. Acá Joel Castaño pregunta, no terminé de entender del todo el fenómeno lunar transitorio. ¿Se lo puede volver a explicar? Muy linda charla. Y a ver si nos puedes ampliar, por favor. Sí, muy brevemente. El fenómeno lunar transitorio sería un aumento o disminución de brillo de una zona de la Luna que es, digamos, que se da de manera anómala, es decir, una zona que no debería ser brillante y que aparece por un momento y transitoriamente aparece más brillante, o bien una zona que debería ser brillante, por decirlo simplificándolo, que aparece como más oscura. Es un aumento o disminución de brillo que no, del que no sabríamos primero no sabemos la causa, porque a su vez no queda un cambio en la superficie después de ese aumento o disminución que es transitorio, es decir, es un periodo breve, que pueden ser desde segundos hasta un par de horas. Eh, es un concepto sumamente debatido. Joel está es una experiencia que estamos llevando adelante, que recién empezamos, que es un taller práctico de astronomía amateur, que llevamos adelante ahí en Paraná, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la UADER. Y bueno, nos vamos a referir un poco más al tema ahí en ese taller, pero básicamente tiene que ver con esa. Es un concepto, como una especie de misterio en la Luna que genera mucho debate, porque hay muchas personas que, digamos, hay muchos científicos que niegan la posibilidad de existencia, porque es algo que si, digamos, estos brillos o oscurecimientos anómalos, eh, todavía no sabemos el fenómeno, digamos, la causa, digamos, si existe y cuál es la causa que se daría con certeza. Eh, Porque a su vez podría estar relacionada con un sesgo de observación, ¿no? Que los observadores observamos lo que pretendemos observar o que, digamos, en realidad también se pensaba, hasta el 69 se pensaba que podían ser, deberse a digamos, la observación mediada por la atmósfera terrestre, pero bueno, se observó, la misión, el Lunar Apolo 11 observó lo que se estaba observando, una especie de aumento de brillo en un cráter que se estaba observando de la Tierra, también lo observaron desde órbita lunar, con lo cual demostraron que algo pasaba, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema que es interesante y que a su vez la aliada está fuertemente metida, digamos, en el tema, porque nosotros formamos parte de un programa de observación, nos vamos a referir a eso también el viernes, que es yo que decía, el segundo encuentro del taller. Bueno, nosotros hay un programa que lo que hace es no buscar los fenómenos transitorios, sino que busca observar los lugares donde se produjeron fenómenos lunares transitorios en la superficie de la Luna con
los mismos grados de iluminación, es decir, en la misma fase de la luna. Porque muchas veces se reporta, hay un montón, y de hecho las observaciones nuestras han servido para decir, no, esto que se observa como un brillo, en realidad, si uno lo ve, porque la luna está cambiando cada 30, 40 minutos, digamos, ¿no? Digamos, las características de iluminación de la cara visible están cambiando constantemente. Entonces, por ahí lo que uno está observando a lo mejor no es algo anómalo, sino es algo muy peculiar, es decir, algo que se puede observar nada más que 40 minutos al mes, digamos, ¿no? Y que nadie lo había observado antes y se observó y se dice, esto es anómalo, pero en realidad cuando se vuelve a observar en exactamente las mismas condiciones de iluminación, es decir, se vuelve a observar en el mismo momento de la fase, se vuelve a producir. Y ese brillito en realidad no es anómalo, sino que simplemente se da solamente en ese momento. Entonces, el programa en el que estamos metidos, que bueno, ya lo voy a explicar, y hay una charla, se llama Estudio Científico de los Fenómenos Transitorios, acá en este ciclo de charlas liadas, lo que hace es tratar de ir descartando de esa base de datos, ir sacando los reportes que se pueden explicar en función de desconocimiento del observador o demás. Y después va quedando entre ellos el que va quedando, uno de los que va quedando dentro de ese grupo que todavía no se pudo comprobar que no eran, no digamos ciertos. En realidad lo que uno comprueba es que la observación era buena, pero fue malinterpretada, ¿no? Uno de ellos, obviamente, es el de Kosirev. Este, eh, espero haberme no haberme expendido mucho, pero con el caso de Joel lo vamos a ver el viernes en el taller y lo podemos, lo vamos a ver, porque también a su vez la idea en este taller es vamos a tratar de observar uno de esos dos cráteres va a ser Alfonso, que es el que vimos, lo vamos a tratar de observar porque hay un reporte de fenómeno lunar transitorio en Alfonso, digamos, cuando nosotros saquemos los telescopios, cuando termine la charla, a la Plaza de Mayo, que es el lugar ahí de Paraná, digamos, la fase de la luna va a ser la misma que un reporte de un fenómeno lunar transitorio en Alfonso hace, no recuerdo hace cuánto, digamos, ¿no? Así que vamos a observar a Alfonso y vamos a decir, bueno, a ver, ¿estamos viendo lo mismo que vio el observador o no? Si estamos viendo lo mismo que vio el observador, no era un fenómeno lunar transitorio, era algo normal en la Luna. Si no estamos viendo lo mismo que el observador, no estamos confirmando que eso fue un fenómeno lunar transitorio. Simplemente queda, digamos, ¿no? Porque, digamos, queda como una anomalía, ¿no? Bueno, acá veo una pregunta antes rápido, porque todos estaremos, me imagino, yéndonos a comer. Pero Marcelo Guarda, que también, que es parte del CODE, que digamos, compartimos, digamos, el río de por medio, compartimos el lugar. Eh, ¿A qué se debe que algunos cráteres son más brillantes? Básicamente los cráteres más brillantes son los cráteres más nuevos, digamos, ¿no? Porque el material excavado más reciente hablando en centenares de millones de años, ¿no? Eh, hace que los cráteres, digamos, que sean más recientes se vean más brillantes. Después ese material se va opacando por acción de lo que sería el clima espacial, es decir, la acción de la radiación del Sol y demás, ¿no? Y acá Claudia dice de qué charla del viernes está hablando. No, no es una charla de IADA, es una charla presencial, es un taller que estamos llevando a cabo en Paraná de astronomía amateur y bueno, Joel es parte del taller y por eso le decía que para no aburrir a los demás asistentes a la charla, nos podemos explayar más de manera personal el viernes. A eso me estaba refiriendo. Gracias, Alberto. Bueno, entonces ahora sí, damos por cerrada esta charla y vamos a cerrar aquí. A ver, un momento, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Muchas gracias, Alberto, por tu presencia. Muchas gracias a todos los que han estado aquí. Raúl, Claudia, Guillermo. Nos vemos la próxima semana. Alan, Marcelo. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. No, gracias. Chao, muchas gracias, buenas noches. Chao, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.